En primer lugar, bueno, comenzamos un nuevo año, aunque sea en el calendario gregoriano, ¿eh? Ya sabemos que no es el auténtico calendario bíblico, pero bien, deseamos pues que la bendición del Señor esté con todos en este nuevo ejercicio que empieza por delante. Y como, bueno, es costumbre, pues en estos momentos vamos a estudiar la nueva escuela sabática que tenemos. Pero antes de introducirnos en ella, vamos, si os parece, a orar para que el Señor dirija todo. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios amoroso, un Dios que nos cuidas, que nos proteges, que nos bendices, que permites que podamos ir viviendo un año más en este mundo. Y te rogamos que, Señor, eso sirva para que por lo menos nos involucremos más en la obra, que vivamos más la fe en nuestras vidas y que también lo compartamos con aquellos que aún no lo saben. Señor, de aquí a poquito tú ya vendrás y debemos prepararnos para ello y ayudar a otros para que también lo hagan. Y ahora, Señor, en estos momentos de tu día del Santo Sábado, que vamos a estudiar la escuela sabática, te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos dirija, Él esté aquí con nosotros, y nos ayude, Señor, a presentar y a entender correctamente este tema. Te ruego, Señor, que tu paz esté con nosotros, que nos perdones si en algo somos eficientes, si en algo pecamos. Nos ayude, Señor, para que logremos esa perfección que Jesús dijo a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Que así sea, Señor, si es tu voluntad. Quédate pues con nosotros y bendice todo esto, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues como decíamos, comenzamos pues no solo un nuevo año, sino un nuevo trimestre y por lo tanto unas nuevas lecciones. Ya no vamos a hablar acerca de la educación como hablamos en el trimestre pasado, sino que hoy tenemos ante nosotros un libro que para mí personalmente es de los preferidos en la Biblia. Sabemos cómo se dice que en la Escritura hay 4 profetas mayores. Pues bien, hoy hablamos acerca del primer profeta mayor, que es Isaías. Y es un libro, sin duda alguna, que contiene grandes promesas, grandes invitaciones, como vemos ya en el primer pasaje de esta primera lección, invitaciones que el Señor hace aún hoy al ser humano, al hombre, a la mujer. Invitaciones para que olvidemos las antiguas costumbres y vayamos a Él, que es el único que puede darnos solución ante todos estos enigmas negativos que el mundo plantea. Vivimos ya esta pandemia desde hace ya bastantes meses, 9 o 10 meses que estamos en ello. Cada vez la cosa empeora más y bueno, sabemos que estamos ya en la recta final, estamos 2001, Cristo vendrá en el 2031, es decir, que estamos a 10 años y unos meses, 8 o 9 meses, en los cuales pues Él aparecerá. Eso quiere decir pues que sin duda alguna el diablo no se va a quedar de brazos cruzados, sino que intentará pues que sus agentes, todos esos magnates de la tierra, todo ese Vaticano, todos esos que están trabajando a sus órdenes, pues sigan haciendo estragos en este mundo, ¿verdad? Sobre todo sabemos que todo ello es para ir contra el pueblo de Dios, tal como estudiamos pues en los estudios que estamos presentando de Daniel y en otros temas que los diferentes hermanos están presentando, ¿verdad? Y sin duda alguna lo que nos depara el futuro pues no es halagüeño. Mucha gente comenta, bueno, en este nuevo año, bueno, tal vez el 2020 ha sido muy malo, este año será mejor. Bueno, francamente, personalmente no creo que este año sea mejor, sino que este año pues tendremos más dificultades a nivel de pandemias y desastres y etcétera, etcétera, por lo que decimos, el diablo no cesa, e irá más hasta el momento en que se termine el tiempo de gracia, hasta ahí irá. Bien, pero de momento lo que nos trae aquí es repasar esta primera lección que se encuentra en el primer capítulo del libro de Isaías. Es un capítulo que, si os habéis fijado, tiene 31 versículos, 31 versículos también. Y bueno, nos narra pues la experiencia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá.
cómo la lección empieza con una invitación sublime. Yo para mí es una de las más apoteósicas e interesantes que se pueden encontrar en la Escritura. Isaías 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sin duda alguna, aquí encontramos una solución para el problema humano. El problema que tenemos desde la entrada del pecado, ¿verdad? Y que todos padecemos. Porque ¿quién es justo? ¿Quién es justo? Mirad, en la Biblia que yo recuerdo hay varios personajes que la Biblia misma los denomina justos, como podían ser Enoc, podía ser Job o podía ser el mismo Daniel, ¿verdad? Eran hombres justos, pero en cambio si nos fijamos, cuando ellos oran, bueno, las oraciones de Enoc no están reveladas en la escritura, ¿no? Pero sí que están las de Job y están sobre todo la de Daniel, ¿eh? Y cuando ellos oran, oran pidiendo ¿qué? Perdón por los pecados del pueblo, pero no solo del pueblo, sino de ellos mismos. Ellos mismos piden perdón por sus pecados y la Biblia los denomina justos, es decir, que son sin mancha, como podía hacerlo también José y otros personajes, ¿verdad? Y oran pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque saben que han nacido aquí en este mundo y saben que ese gen del pecado está en ellos. ¿Eh? Y tienen que luchar para no caer en tentación y no transgredir, ¿verdad? Eh, pues para ellos también es esta promesa. Y más que para ellos, pues para el resto de los mortales que tal vez pues somos más propensos tal vez a poder pecar de lo que tal vez lo podían ser ellos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, pasemos cuentas, hagamos paz, os doy oportunidad de que podáis redimiros de la vida antigua, de la del viejo hombre, que podáis redimiros si habéis pecado, podemos anular otra vez eso, echarlo al fondo del mar, hacer cuenta nueva. Venid, dice, si vuestros pecados fueran como la grana ¿cómo es? Es roja, ¿verdad? Es encarnada, la grana. Dice, si son como la grana, vendrán a ser como qué? Como blanca nieve. ¿De qué iremos vestidos en la eternidad? ¿Os acordáis? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué vestido llevaremos? ¿De grana? No, dice que será un vestido blanco, reluciente, lino blanco y resplandeciente, ¿verdad? Es la comparación entre la grana y el blanco, ¿verdad? La pureza. Apocalipsis habla también acerca de la pureza del carácter que se refleja en qué? En vestiduras de qué color? Blancas, ¿verdad? Y siempre está ahí el blanco, ¿eh? Si los pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, aquí insiste nuevamente, como el carmesí, que así es, ¿verdad? Vendrán a ser como blanca lana. Fijémonos cómo estas palabras fueron dichas en primer lugar al pueblo de Israel y dichas por el profeta Isaías. ¿Y por qué les dijo estas palabras? Pues les dijo estas palabras porque el pueblo, ¿qué había hecho? Se había apartado de los caminos del Señor. A tal punto que, bueno, ellos ya habían hecho sus otros dioses, ¿verdad? Adoraban a otros dioses, ¿eh? Querían ser, como decían, igual que las otras naciones, ¿verdad? Y bueno, sabemos cómo ya en esos tiempos de Isaías es cuando el pueblo, pues bueno, padeció toda esa conquista por parte de Babilonia, etcétera, etcétera, y tuvieron que ser ya deportados por no obedecer al Señor. Bien, aquí en el apartado del sábado se nos habla acerca de si tú vas por Irlanda, por ejemplo, dice que puedes ver el ganado que cruza los caminos y todos van en una dirección, y van lógicamente hasta su propio establo. Dice que ninguno se equivoca. Conocen incluso a su pastor y conocen el lugar donde tienen que ir a pernoctar, a dormir.
Dice que si un niño se pierde en un gran almacén lleno de mamás, pues que sabrá entre todas cuál es su madre. Pero en cambio nos dice también que Isaías 1, 2 y 3 dice, crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es paradójico, ¿verdad? Una bestia puede conocer a su dueño, puede conocer su lugar, donde tiene que regresar, pero en cambio el pueblo que ha sido sacado de allá de Egipto, que ha sido bendecido por Dios, que ha sido durante 40 años sustentado, que se le ha dado una tierra de la cual fluye leche, miel, tremendas cosechas, riqueza para ellos, ese pueblo se ha olvidado de su Dios. ¿Y por qué? Porque dice al final del pasaje, mi pueblo no tiene conocimiento. Claro, aquí hay siempre un paralelismo. Esto estaba escrito concerniente al pueblo de Israel. Pero sabéis, hoy, estas palabras son para quién? Para el pueblo espiritual que está hoy actuando en la tierra. ¿Y ese pueblo espiritual quién es? En teoría es la Iglesia Adventista del séptimo día, ¿verdad? Pues estas palabras son también para la Iglesia Adventista del séptimo día. Bueno, también nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, aunque tal vez no seamos, por así decir, adventistas oficiales, no estamos ya registrados en el libro de la Iglesia, pero sí que somos adventistas y nos sentimos adventistas y vivimos la fe adventista, ¿verdad? Y predicamos el mensaje adventista, ¿verdad? El Señor también nos puede recriminar a nosotros. Si tal vez tenemos que dar un mensaje, vivir un mensaje y no lo hacemos, no lo vivimos, no lo damos, el Señor también nos puede recriminar a nosotros. ¿Sabéis? Hay personas que nos dicen, me gustaría venir a España y trabajar con el ministerio y tal y cual. Bueno, está muy bien el deseo, pero sabéis, tú si sigues el ministerio, estés donde estés, ahí tienes gente a la cual puedes llegar, con la cual puedes hacer labor, con la cual pues, puedes compartir vídeos, conferencias, sermones, etcétera, que se dan en el ministerio, para que ellos también acepten y a la vez también hagan lo mismo. No es necesario tener que venir aquí. Mira, ahora por circunstancias, el grupo de Gerona, el grupo del Ministerio de Cuarto Ángel, no se puede reunir por circunstancias, como sabemos, pero cada cual estamos en su lugar, en su casa, pero yo creo que todos, más o menos, hacemos la labor que el Señor nos demanda, ¿verdad? Y compartimos con otros con los cuales nos cruzamos. Y es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo porque, bueno, recordemos una cosa, no siempre estaremos juntos, no siempre estaremos unidos, no siempre podremos apoyarnos en el hermano. ¿eh? Llegará un punto en que cada cual tendrá que dar cuentas por sí y tendrá que lidiar por sí solo. No siempre estaremos juntos. Por lo tanto, ese conocimiento que dice aquí lo tenemos que adquirir personalmente cada uno. Y esa experiencia con Cristo, con el Señor, tenemos que vivirla personalmente cada uno. Si no lo hacemos así, si dependemos del otro, que el otro me ayude, cuidado, porque tal vez llegará un día en que no lo tendremos con nosotros por circunstancias. Y cada cual tiene que salir adelante por con su propia relación con el Señor, por así decir. Bueno, yo voy hablando, pero si hay alguien que quiere comentar algo, pues adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias y en el capítulo 1 de Isaías y leeremos pues algunos pasajes para así ambientarnos en lo que trata este capítulo. Y iremos sacando pues el jugo de lo que esta lección, que creo que pues, por lo menos las notas creo que están bastante bien. Y bueno, creo que se puede sacar aún un buen provecho de esta lección que nos presentan. Oíd cielos, nos dice el apartado del domingo. Y en Isaías 1, del 1 al 9, se nos presenta aquí,
otra visión, hablábamos de Daniel, que Daniel le habían revelado al Señor visiones, ¿no? Sobre todo el capítulo 7 y el capítulo 8, visiones propias, ¿eh? Pero, ¿sabéis? A Isaías también el Señor le presentó visiones, ¿eh? Y aquí menciona, versículo 1 en adelante, dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Esos eran los días en los que el profeta estaba activo y había estos reyes, ¿eh? No todos reinaron muchos años. Y algunos hicieron la voluntad de Dios y algunos no, ¿eh? Y algunos no. Oíd cielos, dice el pasaje, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, ¿eh? Fijémonos que aquí está diciendo, oíd cielos y escucha tu tierra. Bueno, esto es una paradoja, ¿no? Es como aquel pasaje que dice en Génesis, y la sangre clama por la vida de tu hermano. Se lo dice a Caín, ¿verdad? Es que estos elementos pueden hablar, pueden pensar, pueden dar órdenes, ¿no? Es una analogía, ¿verdad?, que el Señor hace, ¿eh? Cuando dice, oíd cielos y escucha tu tierra, está diciendo que, a ver, ellos son los testigos firmes. Aquí no dice, oye Baal o oye Tamuz u otro, no. Oíd cielos, oíd tierra, que son los que tienen sustento, ¿eh? Nosotros estamos bajo los cielos, vivimos sobre la tierra, ¿verdad? Los pies están ahí, ¿verdad? Y ellos son los que pueden dar mejor, digamos, testimonio, ¿eh? Porque si no, ¿qué puede pasar? Que del cielo caiga incluso hasta fuego, ¿verdad? Y piedra y de todo. ¿Y la tierra qué puede hacer? Pues puede abrirse, ¿verdad? Como le pasó a Can, etcétera, ¿eh? Por eso el Señor Bueno, pone de testigos al cielo y a la tierra, ¿eh? usted, Y dice, ¿sí? no, digo que creo que el concepto oíd cielos y escucha tierra también tienen su parte literal en el sentido de que obedecen a Dios, ¿no? Claro. Porque Sí. hacen lo que Dios dice, ¿no? Si el planeta se mueve de una manera y la tierra crece la hierba de una manera y todo lo que sucede en la tierra también está, digamos, en última instancia es el Señor el que lo permite, ¿no? Entonces es también tiene un punto literal, ¿no? De que Él Sí. ordena todo el cielo y la tierra, ¿no? Incluso los que habitan en los cielos. Es su creación, él lo creó, ¿no? Por Sí, eso. sí. Él está al mando, digamos, ¿no? No creo que se refiera, o sea, es más el concepto de que él domina todo, ¿no? Y les Ajá. dice a todos, ¿no? Es como que todo el mundo se entere de que yo tuve hijos, ¿no? Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Por lo tanto, somos como el teatro ese delante de todo el universo, ¿no? Mirad todos lo que ha pasado aquí, ¿no? Es como poner a todos en el centro, a la Tierra en el centro del universo, que todos estén viendo lo que está pasando aquí. Sí, sí, exactamente. Como dice Pablo, ¿no? Que somos espectáculo, dice, ¿no? Somos espectáculo al mundo, desde luego, porque dice que somos como cartas escritas, ¿no? Pero aparte, somos espectáculos también a los cielos, y no a los cielos en sí, a las estrellas y tal, y a la luna, sino que somos espectáculo a los otros habitantes que hay, sin duda alguna, en otros mundos, ¿eh? Y lo importante es que todos están pendientes de lo que sucede aquí, y no solo eso, sino de cada uno de nosotros, ¿eh? Que una vez has conocido al Señor, te has convertido en hijo de Dios, ¿eh? Y si alguna vez hierras y te apartas y caes, pues para ellos es una tristeza. Ellos lloran ante eso, ¿eh? Ellos se gozan cuando el cristiano anda correctamente, ¿eh? Vamos adelante. Aquí un pasaje que hemos leído dice, el buey conoce a su dueño y al asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿eh? ¿No tenía conocimiento Israel? ¿No lo tenía conocimiento? Bueno, cuando estaba en Egipto tal vez lo perdió todo, ¿no? Se olvidaron, ¿verdad? Pero una vez salieron de allí y el Señor le dio todas esas leyes, esas directrices,
y los estuvo dirigiendo durante 40 años, los estuvo manteniendo durante 40 años, protegiendo, que incluso ni enfermedades tenían, ni sus vestidos se deterioraban, ni sus sandalias, hasta que entraron allá en Canaán, los bendijo con toda aquella tierra, ¿verdad? Les dio gran conocimiento para que supieran quién era ese Dios, ¿eh? Para que lo compartieran incluso con los extranjeros que también podían formar parte de ese pueblo, ¿verdad? Pero dice que mi pueblo no tiene conocimiento, es decir, que olvidaron todo eso. Por eso les vinieron todas esas cosas negativas. ¿Qué les dijo Moisés en Deuteronomio? Si obedecéis al Señor, ¿qué pasará? Pues que la tierra será fructífera, no tendréis enfermedades, no tendréis guerra con nadie, viviréis felices, cada cual comerá de su higuera, beberá de su pozo, etc. Pero si no lo hacían, ¿qué pasaría? Todo lo contrario, hasta que la tierra se volvería seca como bronce, ¿verdad? No productiva, y los enemigos los acecharían, etc. Es decir, que no estaban advertidos, sí, no tenían conocimiento, sí, pero lo desecharon, lo desecharon. Hoy tenemos conocimiento, estamos advertidos, conocemos las cosas que tienen que suceder, cuándo van a suceder, cuándo vendrá Cristo, conocemos, sí, pero muchos lo desechan porque no quieren aceptar ese conocimiento. No quieren aceptar ese conocimiento que el Señor está revelando tanto en su palabra como en el espíritu de profecía. Y luego se llaman cristianos adventistas del séptimo día. Y bueno, solo hay que ver que cuando alguno de nosotros habla en redes sociales acerca del 2031, ¡wow!, todos son ataques, ¿verdad? Ataques perversos. Bueno, ¿dónde está el conocimiento entonces? Sí, podemos conocer teológicamente muchas cosas, pero lo necesario para nuestra salvación y para esparcir el Evangelio, para que otros se salven, eso no lo tenemos. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, evidentemente te das cuenta en nuestra sociedad que el enemigo ha trabajado a fondo, ¿no? Para que precisamente este conocimiento, pues no sea necesario prohibirlo, pero lo ha hecho de forma que la gente aborreciera el conocimiento verdadero, ¿no? Y eso lo ves pues en el entorno de cada uno de nosotros probablemente, ¿no? Cuando intentas hablar de la palabra de Dios, del auténtico conocimiento, del verdadero conocimiento, pues ves que la gente lo aborrece, no quieren ni oírlo, ¿no? Directamente me atrevería a decir que lo odia. El enemigo ha puesto eso en sus corazones y por tanto ya no hace falta prohibirlo. La gente misma ya lo rechaza directamente. Y por eso el camino del cristiano, el camino del que quiera obtener la salvación, al final será una gran prueba de humildad, ¿no? y de sencillez. Deberás de desechar los sentimientos que hay en tu corazón para poder ir a un nuevo escenario, ¿no? En el cual pues, te abres a la verdad y puede cambiar tu corazón realmente, ¿no? Pero lo ha puesto complicado en este sentido el enemigo, ¿eh? Lo ha puesto una trampa muy grande. Sí, 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 sí. Bueno, eso denota tal vez pues que hay personas que pueden ser débiles en la fe, ¿no? Hay personas que se pueden dejar convencer por cosas que son incorrectas, ¿eh? Y ante lo correcto, pues se escandalizan y no lo aceptan, ¿eh? Esto es así. Seguimos leyendo. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Fijaros que está hablando del pueblo de Dios, ¿eh? Y está diciendo que son depravados, malignos, dejaron al Señor atrás, etc. Bueno, siempre veamos el paralelismo con hoy, ¿eh? No con antes, sino también con hoy. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Fijaros al extremo en que el pueblo llegó. Se rebelaban y ¿qué estaban? Enfermos, dolientes. Y luego se quejaban, oh, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Verdad?
Y bueno, y a veces hoy ocurre pues lo mismo, está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Sabéis? La iglesia antes era muy bendecida, sobre todo en tiempos pasados, en tiempos de los pioneros y luego incluso posteriormente, era muy bendecida. Pero ha llegado un punto en que no es tan bendecida. Y como la iglesia no es tan bendecida, pues entonces, ¿qué hace? Pues para lograr sus objetivos tiene que hacer pactos, ¿verdad? Con gobiernos, etcétera, para poder quedar bien ante el mundo, para poder subsistir, para poder ir adelante y que todas esas propiedades que ha ido elaborando a nivel de escuelas, hospitales, etcétera, puedan subsistir. ¿eh? Pero parece ser que esa fe en Dios, en que Él bendecirá y Él ayudará, pues parece que se ha quedado un poco al margen. ¿eh? Y gracias a los pactos hoy subsisten. ¿eh? Y la lástima es que esos pactos que está haciendo, que hagan comunión, por así decir, casi matrimonio, ¿verdad? Con entidades que no deberían hacerlo. Es decir, se unen en unión desigual, ¿verdad? Con personas y con entidades religiosas y gubernamentales, políticas, etcétera, que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. ¿eh? Y así es como las cosas pues van de mal en peor y no obtienen el conocimiento que deberían poseer si no hicieran eso. ¿eh? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite esas heridas. ¿eh? Fijaros cómo trata a su pueblo, que son podrida llaga. Podrida llaga. Y son su pueblo. Entonces, ¿por qué el Señor refiere estas palabras? ¿Es que los odia? ¿Es que los quiere desechar? ¿No? Lo que Él está buscando, ¿qué es? Está buscando recapacitación. Está buscando arrepentimiento. ¿eh? Y el pueblo, pues parece ser que no está en ello, que no quiere dar ese paso hacia el Señor. Vuestra tierra, dice, está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y luego se quejaban, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está el Dios de la promesa? ¿Verdad? ¿Dónde están sus bendiciones? Pero claro, ¿era culpa de Dios que les pasara eso? No, simplemente habían abandonado las leyes que tenían que haber obedecido para que todo les fuera bien. Dice, queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Queda así, como despojada de todo, asolada, desnuda. Y era, por así decirlo, la ciudad amada de Dios, ¿verdad? Esa Jerusalén. Pero en cambio queda como asolada, como desnuda por su infidelidad. Y finalmente el versículo 9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Fijaros, a pesar de la infidelidad del pueblo, ¿qué dice? Que el Señor ha dejado ¿qué? Un resto pequeño. Unos pocos que siguen siendo fieles. A veces uno, a veces unos poquitos más. En tiempos de Elías, 7.000 había, ¿verdad? En tiempos de Elías, 7.000. En tiempos de Daniel, poquitos. Porque fijaros, cuando son deportados, solo 4 de los deportados son fieles. Solo 4. Y los deportados serían cientos, serían miles. Solo 4 fueron fieles. Y en los tiempos estos, que está hablando Isaías, algún rey era fiel, como lo fue Ezequías y otros, ¿verdad? Pero otros fueron infieles. Y el pueblo copiaba a esos reyes y se volvían también infieles, porque hacían lo que hacía el líder. Por eso la importancia del buen líder, ¿verdad? El buen dirigente, el buen Elías, ¿verdad? Que dirija al pueblo para el bien. Porque si es para mal, todo el pueblo se desenfrena.
como dice en Apocalipsis también. Sí. Un resto pequeño. Bueno, hablábamos de la iglesia, ¿no? La iglesia adventista. La iglesia adventista es el resto. Bueno, para el adventista oficial, el adventista que está ahí en el libro de la iglesia, ellos se creen el resto. Ellos se creen el resto. Pero no se dan cuenta que la iglesia está siendo desechada, porque se está convirtiendo en ¿qué? En hermana de Babilonia. No es Babilonia, pero se está convirtiendo en hermana de Babilonia. Entonces Dios tiene un resto. ¿Y ese resto quiénes son? Bueno, pues son aquellos obreros de la hora undécima, de la cual hablan los evangelios, ¿verdad? Y hablaba Cristo. Los obreros de la hora undécima que están tomando todo ese mensaje que el Señor tiene para estos días, para este tiempo final, y lo están dando, y lo están viviendo. Estos son el resto. Y a ellos, sin duda alguna, se unirán otros muchos que irán aceptando este mensaje. Pero no todos los adventistas formarán parte de ese resto. ¿Qué escribió Ellen White? Que ni uno de cada 20 estaría hoy dispuesto a recibir al Señor y estaría preparado para recibir al Señor. Fijémonos, es un número pequeño, muy pequeño. Por lo tanto, eso se tiene que hacer mirar. Se tiene que hacer mirar. Vamos adelante. Josep, Sí. ¿hola? Sí, dime. No, quería comentar que en el versículo 6, Sí. cuando dice desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, Ajá. y no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. A mí, cuando lo he leído, me ha recordado un poco al hecho de que como que de todo hay dos cosas, ¿no? La verdadera y la falsa. Hay una herida, digamos, una herida que es el costado traspasado de Jesús, que es el costado, que es la herida, digamos, donde tenemos que refugiarnos, ¿no? Uh-huh. Y que es una herida para vida, porque es de donde emana la vida, ¿no? Pero en cambio aquí tenemos una herida que está podrida, que está totalmente desechada, que no tiene curación posible. Uh-huh. Entonces está hablando de una falsa llaga, de un falso pueblo que lo que hace es pudrir, no contribuye a curar la herida, ¿no? Sabemos que esa herida se empieza a curar cuando Cristo muere y se acaba curando cuando vuelve, ¿no? Ahí se cierra toda la curación. Todos Claro, aquellos que lo que dice Oseas, ¿no? Lo que dice Oseas, ¿no? Que nos vendará, Exacto. Nos curará, exacto. Exacto. O sea que si no dejamos que eso suceda, entonces ¿qué pasa? Que la llaga se pudre. No hay un buen servicio. Entonces no somos ese punto de representación que tenemos que ser del pueblo de Dios y del tercer Elías, ¿no? Es un falso tercer Elías, digamos. Eso es, sí, correcto. Y como siempre, perdón, sí, con el doble cumplimiento, ¿no? También, ¿no? Esto iba dirigido seguramente a los fariseos y hoy casualmente la iglesia que tiene la verdad no reconoce el tiempo de la visitación, ¿no? Como hace 2000 años. Hay un doble cumplimiento aquí en lo que dice Ángel, ¿no? En esta herida podrida, en esta llaga, lamentablemente que cada vez tiene menos luz, que es la denominación, que cada vez barren sobre la alfombra todos los escritos de Elena de White, que si por ellos fuera, les encantaría que desapareciese esta mujer, esta gran profeta del Señor, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien no quiera interpretar estos escritos de Isaías con un doble cumplimiento, ¿no? Que se dio en épocas de Cristo, con los fariseos que sabiendo y conociendo las escrituras lo negaron y lo desecharon, ¿cómo se vuelve a repetir hoy estando a 10 años del regreso del Señor, ¿no? La iglesia ciega, la iglesia altanera, pactando, como decía Josep, para poder lograr estos objetivos materiales de hospitales, de colegios, de objetivos. Bueno, un poco lo que hoy está tan de moda en las grandes empresas, ¿no? Lograr objetivos.
Hoy la iglesia lamentablemente se está comportando como una gran empresa, ¿no? Como una de las tantas mercaderes de esta tierra, pactando con quien no debe pactar y barriendo la verdad del espíritu de profecía debajo de la alfombra, ¿no? Es muy triste, Sí. es realmente muy triste. Vendiendo la verdad simplemente, ¿eh? Ahora que hacemos este paralelismo entre las dos llagas, ¿verdad? La que contiene el pueblo en sí por su infidelidad y la verdadera llaga esa de Cristo, yo nunca he oído un sermón en la iglesia que hable acerca de la llaga de Cristo. Nunca. Ni el significado, como nosotros tantas veces hemos sacado por parte de Víctor, de Ángel, de Javi, de Luis. Tantas veces hemos sacado el significado que hay ahí, en esa llaga. Cuando realmente vemos que gracias a esa llaga, a ese descubrimiento que hizo Ron Wyatt del arca, allá abajo, de la cruz, a esa sangre que bajó allá, encima del propiciatorio, esa sangre que nos justificó, ahí tenemos la salvación en la llaga. No en el hecho de la cruz, sino en la llaga tenemos la justificación, la salvación. De eso en la iglesia nunca he oído hablar. Nunca. Es un tema que está o tabú o desconocido, o no se conoce por falta de conocimiento. Sí. Yo quería comentar una cosa. Si miramos el estudio bíblico número 24, la Iglesia de Cristo tiene el don profético. Por eso la Iglesia Adventista ya no lo tiene. Quien quiera seguir a Cristo tendrá que buscar la Iglesia que tiene el don profético, porque es el estudio bíblico número 24. ¿Cuántos adventistas no lo han hecho? Yeah. Es una pista que Dios ya les da para seguirle. Sí. Bueno, ya hay muchos adventistas que rechazan el don profético, ¿verdad? Ya dijimos en tiempo pasado que incluso utilizarlo en las iglesias está prohibido. Utilizarlo en los sermones, en los púlpitos está prohibido. No se puede utilizar el don profético, para que no vean pues, que son distintos a las demás denominaciones, ¿no? Que no tienen esos profetas, por así decir, ¿no? Y que fijémonos hasta qué punto se está llegando. En vez de decir, no, señores, pues esto es también palabra de Dios, porque fue inspirada también por el Espíritu Santo para escribir todas esas notas tan importantes en esos libros que ella escribió. Eso tenemos que hablarlo, pues no. Bueno, pues va, para no parecer como los demás, pues venga, vamos a dejarlo de lado. Y es lo que se ha hecho. Es decir, que se van dando pasos hacia atrás. Y luego, bueno, nos acusan de que es que vosotros habláis de fechas. Es que vosotros habláis que los 6.000 años son exactos y tal, y esto no se puede saber y tal y cual, ¿no? Bueno, si indagaran un poco se darían cuenta. Pero el problema es que no quieren indagar. Bueno, luego tendrían que, perdona, Josep, luego tendrían que leer Amos 3:7, que Dios no hará nada sin revelarlo a los siervos, los profetas. A partir de aquí, ellos mismos que lo que quieren decidir, ¿no? Pero Dios nos da su palabra. Sí. Bien, la lección sigue hablando, en el apartado del lunes nos habla acerca de ritualismo putrefacto. Es decir, parece ser que el pueblo, pues, se sentía realizado y se sentía fiel cuando ofrecía los sacrificios que el Señor había demandado allá en el desierto, ¿verdad? En el tabernáculo, en el santuario. Pero en cambio el Señor les dice que todo eso, fijémonos en el pasaje, leamos. Versículo 10, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es decir, los está tratando como si fueran Sodoma y Gomorra, porque Dios aquí no se dirige a Sodoma y Gomorra, que ya habían sido destruidas. Está tratando al pueblo como si fueran Sodoma y Gomorra. Fijémonos a lo que habían llegado. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos,
No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero esto no lo había determinado el Señor en la ley mosaica. No lo había determinado que hicieran esos sacrificios. Pero en cambio aquí el Señor dice, hastiado estoy de todos esos sacrificios que hacéis. ¿Por qué estaba hastiado el Señor de esos sacrificios? Porque no se hacían de corazón. Se hacían por puro ritualismo. Y a la vez que hacían esos sacrificios al Señor, también lo hacían a otros dioses. Incluso sacrificaban a sus hijos a otros dioses. ¿Cómo el Señor iba a aceptar entonces esa ofrenda en el santuario? Cuando veía que era engañosa, depravada, hipócrita, no podía aceptar. ¿Cómo hoy el Señor puede aceptar nuevamente con el mismo paralelismo a la Iglesia? Cuando está haciendo estos pactos, cuando está entrando en ecumenismo, cuando no está realizando los sacrificios que el Señor demandaba. Que es que ver la verdad presente y ofrecerla, y darla, predicarla. Entonces, nos damos cuenta cómo el libro de Isaías es para hoy. Es para hoy, para el pueblo adventista de hoy. Realmente es así. Y fijémonos, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Fijémonos, iban ya a pisotear, a transgredir ese lugar santo como era el tabernáculo, ¿verdad? No me traigáis, dice, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras faltas solemnes, vuestras fiestas solemnes. Fijémonos que dice aquí, que hasta las ofrendas que ellos ofrecían, las fiestas que hacían de lunas nuevas, días de reposo, eran abominación. Claro, esto lo lee un protestante, lo lee un católico y dice, ¿ves? El sábado ya no cuenta para el Señor. ¿Ves? Que aquí habla de días de reposo, por lo tanto el sábado semanal ya no cuenta. ¿Se está refiriendo a eso? ¿No? Bien, ya sabemos, somos ya bastante maduros, ¿verdad? Sabemos que se está refiriendo a esas fiestas que tenían, esas 7 fiestas que tenían el pueblo de Israel, que todas eran denominadas sábados, reposos, ¿verdad? Pero que no eran el séptimo día. Es a eso a lo que se está refiriendo. Esas fiestas sabemos cómo cuando Cristo murió en la cruz quedaron ya abolidas. Significan hoy para nosotros algo, ¿verdad? Por eso esperamos que Cristo venga, ¿en cuál? En la séptima. Que en la séptima, ¿qué es? Los tabernáculos. Es el reencuentro, ¿verdad? Con nuestro Dios. ¿Y cómo no será el reencuentro en 2031 cuando Cristo venga a buscarnos? Será el reencuentro de volver a gozar a su lado de esa eternidad que el hombre ha perdido. Pero esas fiestas eran sábados, pero no eran sábados, el sábado del séptimo día, que simboliza ese milenio de jubileo que habrá cuando Cristo venga, ¿verdad? Josep. Sí. Hola. Sí, dime. Hola. No, que estaba viendo esto de los sacrificios y bueno, tenemos que recordar que evidentemente lo que le hastiaba, evidentemente eran los sacrificios vanos, pero eran sacrificios que estaban emulando también los sacrificios de las naciones paganas, ¿no? Las naciones paganas hacían sacrificios para callar la ira de Dios, ¿no? Si os fijáis un poco, yo creo que hay un paralelismo impresionante con lo que están haciendo con el pueblo de Dios hoy las denominaciones, o la denominación adventista. Está sacrificando parte del pueblo para ser agradables a Dios. Están echando a todos los que no hacen lo que ellos creen correcto y es como un sacrificio. Es como un holocausto. Es decir, me cargo a estos y así el Señor tendrá, pues, bondad para conmigo, ¿no? Es un acto similar a lo que haría una nación pagana para callar la ira de su Dios. Yeah. Y lo mismo que harán al final con el pueblo de Dios diciendo que son los culpables de las plagas, digamos, ¿no? Es como un entrenamiento ya. Se están poniendo ya en la misma actitud que hará el Vaticano y el ecumenismo al final, de la mano del falso Mesías.
Sí, sí, como, como bien estás diciendo, es un paralelismo adecuado, ¿no? Cómo están sacando de su entorno, ¿verdad?, a aquellos que realmente quieren hacer la voluntad del Señor, predicando el mensaje de la verdad presente, ¿eh? Cómo los están sacando de encima, ¿eh? Como si hicieran ese sacrificio para pedir ese favor divino, ¿verdad? Eh, ellos así se sienten más felices, ¿no? Se sienten más felices. Pero no sé, yo cada Guardianes, vez que... guardianes, defensores, guardianes de Dios, defensores de Dios, ¿eh? Como que Sí. si ellos no hacen eso, pues que se va todo al traste, ¿no? Ya, ya. Yo cada vez que mi hermano, bueno, que a veces hablando con él me comenta que ha recibido la visita del ex anciano, aquel que a nosotros nos instruyó con sus padres, etcétera, ¿eh? Y que lo visita Víctor y empieza a despotricar de la iglesia, que está pasando tal cosa y tal otra y tal y cual, ¿eh? Pero en cambio él ahí está, ahí persistiendo, ¿no? Ahí, de ahí no se mueve, ¿eh? Porque se cree que está pues en el camino del Señor, en la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Eh? Y nos damos cuenta de cómo ha cambiado todo. Cómo hay allí pues unos cuantos que están, bueno, no sé si era la carta de Filemón, que hablaba de que había uno, ¿verdad? No sé si era Filemón, no recuerdo ahora si era esta carta, dice que había un dirigente que al que no le caía bien, lo echaba, lo echaba, lo echaba. Porque él quería hacer las cosas a su manera y si alguno le molestaba, pues lo echaba. No recuerdo, ¿os acordáis en qué Esto en una de las cartas de Juan, que dice que Juan, a cualquiera que viene de los nuestros lo echa. lo echa, exacto. Pues esto parece que se está repitiendo hoy en la iglesia oficial, ¿no? Cualquiera que viene de parte del Señor anunciando la verdad presente es echado. Tú estorbas, es echado. Y así se sienten pues felices. ¿Eh? Y están desechando pues precisamente esa verdad que el Señor está dando hoy en día. ¿Qué más nos dice aquí el pasaje? Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fijémonos. Es duro, ¿eh? Que el Señor diga esto. ¿No nos dice el Señor que el único enlace que tenemos con Él, el único camino que tenemos para relacionarnos con Él es la oración? Que ahí es donde está el poder que viene del cielo, ¿eh? Pero en cambio dice que Él rehúye esas oraciones que son hipócritas, que son falsas. ¿Eh? ¿Qué hacían los fariseos? Señor, te doy gracias porque no soy, ¿verdad? Como aquel publicano, ¿verdad? ¿Eh? Y así, oh, qué bueno que soy, ¿verdad? Me he ganado el cielo. ¿Eh? Pues estas son las oraciones que se están haciendo en la iglesia. ¿Eh? Es decir, te echan a la calle por ser fiel y encima orarán al Señor dando gracias por ello. ¿Eh? Qué hipocresía. ¿Eh? Y esas Y la oraciones son idea, las que el Señor... habla de vivir Sí. las oraciones, ¿no? Vivir las oraciones, o sea, no solo vale con orar cierta cosa, sino que tienes que practicarla. Pero es interesante aquí como no es suficiente con orar, ¿no? Tienes que tener una vida dirigida a Él. Y eso hay muchas personas que dicen, yo oro mucho a Dios y es imposible que me descuide, ¿no? Que me desvíe. Pero si nuestros actos no son correspondientes con nuestras oraciones, Claro, claro. no tiene mucho sentido. Todo se va en vana oración, es vano sacrificio. Sí, sí. Vano Vana sacrificio. palabrería, que no sirve absolutamente para nada, que no pasa del techo. ¿Eh? No pasa del techo, del lugar en que se hace, ¿verdad? ¿Eh? Y aquí está haciendo un paralelismo entre los sacrificios y las oraciones, que eso también en la web lo habla, ¿no? Esos momentos de cuando el sacrificio matutino vespertino lo relaciona mucho con la oración familiar matutina vespertina. La oración familiar, la oración de culto familiar. O sea que esas oraciones Sí. representan los sacrificios. O sea que es sacrificio vano, oración vana es lo mismo. Es como si estuviéramos matando otra vez a Cristo porque sí. Claro. El problema de ellos es que eran corruptos, se habían vuelto corruptos, ¿eh?
Y se creían que orando al Señor, pues el Señor pues aprobaría esa corrupción, ¿no? Se creían que esto sería apto de caras al Señor y se engañaban a sí mismos. Sí, Sí, y a ver, hay una cosa que obviamente siempre uno ve que el Señor odia, que es la hipocresía. Yo, personalmente, siempre con Laura hemos tenido, cuando hemos tenido que estamos en algún lugar y tenemos la oportunidad de visitar una iglesia, lo hemos hecho. Ahora creo que ya hace un año desde Argentina que no hemos ido a ninguna porque tampoco hemos estado en ningún lugar nuevo, ya hemos ido en los lugares que hemos estado. Pero a mí ya cada vez más lo que me pasaba es que me era insufrible estar ahí, inclusive yo no podía cantar con esa gente. Lo siento que lo diga de esta manera, pero es que la hipocresía era tan grande, el rechazo, el odio al mensaje es tan grande, que después se ponen a cantar, yo quiero ser obrero de valor, pero si lo que abunda es la cobardía, entonces yo pienso cómo los mira Dios, ¿no? Cuando dicen, yo todo dejé para andar en la luz, que si no han dejado nada, al revés, lo que están dejando es a Dios para andar en la oscuridad. Entonces, esa hipocresía es insufrible. Cuando dice Dios, mi alma no las puede soportar. Yo digo, si me pasaba a mí, pues ni imagino cómo le debe pasar a Dios. Y claro, ¿y qué dice? Yo no los oiré. Realmente, hoy está lleno de gente cristiana que cree que Dios los oye, que inclusive se pasan por ahí algunos. Sabemos que esa no es la costumbre adventista, pero en otras iglesias hasta se pasan horas orando. Y a muchos de ellos Dios ni los oye. La otra vez estuve que nosotros vamos mucho a trabajar a Mallorca y, bueno, últimamente me corto el pelo ahí porque hay una mujer peluquera que me corta bien y es boliviana y habíamos estado hablando. Yo la primera vez que fui estuvimos hablando y ella no estaba yendo a ninguna iglesia, pero bueno, tenía un gran interés, ¿no? Un gran interés y quería, bueno, un poco volver a Dios. Pero claro, a veces a veces Satanás se aprovecha de nuestros impulsos y ella, bueno, hablamos mucho, le creció como que le encendió la llama y después la próxima vez que fui ya se había metido en una iglesia evangélica, con una pastora de tipo bien sionista, pero ahora que volvimos de allá, la chica estaba peor que nunca. Me dice, es que estoy mal, estoy deprimida, no tengo ganas ni de orar, y yo al final le tuve que decir, mira, es que sal de ahí, tú puedes tener buenas intenciones, pero te has metido en la boca del lobo. No, que la pastora me dice que es que, por ejemplo, dice que orar 15 minutos no vale nada. Le digo, pero es que no tiene nada que ver, es la calidad. Por más que se la pasen horas, que ellos tienen esa costumbre, los evangélicos, pero la Biblia dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración le es abominable. Y los adventistas también están apartando su oído para no oír la ley, porque este mensaje tiene que ver con la ley, tiene que ver con el cuarto mandamiento, con el séptimo, con toda la ley. Entonces, esa hipocresía, aparte de lo otro que dijo Ángel, que también, digamos, pero realmente estas oraciones, esta sacrificada alabanza, dice Dios, estas alabanzas, estos cultos, estas ceremonias que hacen, cuando al mismo tiempo rechazan a los mensajeros, pisotean la luz, pisotean la ley, no quieren saber nada de Dios, buscan la manera de olvidarse de Dios, pues son insufribles y son abominaciones ante Dios. Y lamentablemente la mayoría creen que Dios los escucha y ya ni los escucha. Sí. Sí, es un autoengaño, ¿eh? Un autoengaño para el mismo. El versículo 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda, cosa que ellos olvidaron y dejaron de hacer. Lo dejaron de hacer en esa época y lo dejaron hacer en la época de Jesús también incluso. Tenían desamparados a los demás, los tenían pues como gente vulgar, como parias, los tenían apartados, por así decir. Por eso Jesús vino a restituir un poco estas cosas también. Pero fijémonos que el Señor aquí empieza a darles ya un consejo. El fallo vuestro está en eso, en que habéis olvidado el ayudar a los demás. No tenéis buen corazón hacia los demás, sino que abusáis. Es decir, sabemos como el Señor había dicho que si alguno tenía necesidad, que los demás le ayudasen, pero que no pidiesen interés por esa ayuda. Pero ellos aquí hacían lo contrario. Si ayudaban, demandaban un interés tremendo, que luego no se podía ni devolver. Es decir, que habían perdido por el objetivo de la ley del Señor en todo aspecto. ¿Quieres comentar algo más, Javi?
Bien. Y luego, pues, vemos aquí cómo llegamos nuevamente al versículo que hemos citado al principio, ¿verdad? En el pasaje inicial, el versículo 18, que es una tremenda invitación, es preciosa que el Señor hace, no solo a ellos, les hacía a ellos, sino que nos hace aún a nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que el pecado nunca, nunca, nunca es demasiado grande como para pedir perdón y como para ser perdonado. Nunca es demasiado grande. Siempre el Señor puede perdonar, a pesar de que tal vez has estado en el camino, te has ido, pero recapacitas porque el Espíritu aún toca ese corazón y regresas, a pesar de toda la maldad que hayas hecho en ese término, el Señor aún perdona, el Señor aún invita, aún quiere limpiar esa mala vida y quiere renovarnos nuevamente. Es decir, ¿esto denota entonces odio por parte del Señor al pecador? No. El Señor sabemos cómo lo que rehúsa es el pecado, pero al pecador lo ama y al pecador lo busca y le sigue dando oportunidades. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, respecto a esto que dices, Josep, que efectivamente es tal cual dices, ¿no? Añadir solamente que lo que dice también la Escritura, de que es el único pecado que no se perdonará es el de pecar contra el Espíritu Santo, ¿no? Y en este sentido relacionado con el negar la verdad cuando se recibe, ¿no? O no querer recibir la verdad, que realmente eso Dios no puede perdonarlo y tiene lógica, ¿no? Porque si nosotros pues nos queremos saber de Dios, pues Dios ya no puede hacer nada por nosotros, Dios ya no puede extender su misericordia sobre nosotros, ¿no? O sea que es para reflexionar también este hecho, ¿no? De tanta gente que hoy día y siempre, a lo largo de toda la historia, se ha negado a recibir la verdad. No es que la haya negado, que no, es que se ha negado a recibirla, ¿no? Entonces eso es un pecado terrible, ¿no? Sí, sí. Bueno, y esto nuevamente usando los paralelismos, ¿no? Se puede aplicar a todos esos adventistas, ¿no? Que bueno, que rehúsan el 2031, rehúsan todas estas cosas que está predicando el ministerio, ¿verdad? Rehúsan incluso hasta la relación de las noticias con la profecía, hasta de eso a veces se burlan también. Es que solo veis lo negativo y tal y cual, cuando vemos la relación que tiene todo. Rehúsan el hablar de los planes papales, del Vaticano, etcétera. Esto no se tiene que hablar, esto no. Rehúsan esas cosas. Pues bueno, estos son llamados. ¿Llamados de quién? Del Espíritu Santo al corazón. Y están rehusando eso, pues ¿qué están haciendo? El pecado. Están practicando el pecado imperdonable, sin darse cuenta. Y esas personas, pues algunos son pastores, teólogos, etcétera. Otros, bueno, son feligreses, ¿no? Pero es igual, están rehusando. Porque en vez de coger e indagar y ponerlo en oración, investigar, para que el Señor les muestre si esto es así, como se está diciendo, se cierran y no quieren ni contrastarlo. Es triste, pero es lo que hay. Pero aún con eso, el Señor aún les da oportunidad, porque siguen viviendo. No rechazan y mueren, siguen viviendo, tienen oportunidad y el tiempo de gracia no ha terminado. El Señor aún está dando oportunidad para que sigan recapacitando. Vamos adelante. Dice el versículo 19, dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Fijémonos, esto es una bendición. Si quisiereis y oyereis, ¿querer el qué? ¿Y oír el qué? Querer hacer la voluntad del Señor y oír sus mandamientos, ¿no? Si oís esto y los practicáis y volvéis al camino, pues ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Pues dice que comeréis aún el bien de la tierra, es decir,
habrá bendición sobre vosotros. Habrá bendición, siempre y cuando deseéis hacer la voluntad del cielo, la voluntad de Dios. Si no queréis y fueseis rebeldes, como dice el versículo 20, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Y no les pasó esto a Israel? ¿No les pasó esto, que fueron consumidos a espada? ¿No fueron deportados? La ciudad destruida, prácticamente todos muertos. Que esto no tenía que haber pasado nunca, pero pasó por su infidelidad. Y hoy la Iglesia pues no está teniendo también esos problemas. Por la infidelidad. La bendición de Dios no está en ella, desde luego, no está en ella, por mucho que crean que sí, no está en ella. Mirad, nosotros el año pasado, ¿cuántos bautismos hicimos en el ministerio? Fueron, no sé, 17, 18, en el ministerio local en Gerona. Otros que se han hecho por parte de otros hermanos que también pertenecen al ministerio en otros lugares del mundo, también se hicieron bautismos. Pero, ¿y en la iglesia adventista? En la de Gerona, que yo sepa, el año pasado muy poquitos. Creo que me dijeron uno, muy poquitos. Y en otros lugares sí que tal vez se hacen más bautismos. En iglesias hablo, se hacen más bautismos. Pero, ¿sabéis? Luego ves mensajes que dicen que igual como se han bautizado, se han desbautizado, es decir, se han ido de la iglesia. Se han ido. ¿Por qué? Porque el mensaje que se les ha dado ha sido leche, en vez de vianda sólida. Ha sido tan frágil que no tienen dónde cogerse y se van. A la primera de cambio desaparecen. Es decir, ¿dónde está entonces la bendición? En estos que estamos bautizando gente gracias al mensaje adecuado, que la gran mayoría, también hay alguno bueno, que abandona, ¿verdad? Pero la gran mayoría siguen. Ahora me viene a la mente pues un hermano del cual esta semana tanto Víctor como Javi me han hablado, ¿verdad? Un hermano que queremos mucho, que está allá en las Islas Canarias, ¿verdad? Y que era fuerte en la fe. Pero está pasando problemas. ¿Por qué? Bueno, él se metió en un mundo conflictivo como era el mundo de la droga, ¿verdad? Su mente pues está tocada por eso, pero es un chico que se entregó en la obra y estaba haciendo la obra, pero bueno, ha llegado a un punto en que se ha ido apartando, se ha ido volviendo hasta violento, etcétera, y bueno, ha degenerado tanto que incluso sé que está ingresado, y no en un hospital, está ingresado en psiquiátrico. Es triste, no sé si sabéis de quién hablo, y no sé si sería ahora conveniente dar el nombre, pero bueno, es un hermano nuestro que yo personalmente conocía cuando fuimos allá en Madrid, ¿verdad? Lo conocí allá, algunos lo habréis conocido pues tal vez allí en Asturias, en el último tabernáculo que se hizo. Y este hermano que era tan firme, que también vino a Tarragona, a Pradas, este hermano que era tan firme, pues ha vuelto, ha regresado a la vida común del mundo, pero peor, porque incluso ha perdido ya casi el sentido. Bueno, puede suceder que a veces pues alguno pues salga mal, ¿verdad? O sea, también sabemos que hay otros hermanos que venían de la masonería, etcétera, y bueno, y sí, abandonaron la masonería, se bautizaron con nosotros, pero ahora pues niegan al Espíritu Santo y otras cosas, ¿verdad? Siempre puede pasar. ¿Por qué? Porque uno tiene que mantenerse firme. ¿Qué sucede a veces? Que bueno, el ministerio pues está dando esas verdades que el Señor está presentando para hoy, ¿no? Por eso el tercer Elías está ahí, ¿no? Está dando esas verdades. Pero hay muchos que ¿qué hacen? En vez de escuchar estas verdades, van a escuchar a otros, por así decir, falsos pastores, falsos profetas, que están predicando todo lo contrario y los creen. Y los creen. Y entonces llegan a un punto en que se extravían. Y esto es triste, y esto nos duele, ¿verdad?
Como a la iglesia expulsan a uno de nosotros y se gozan, a nosotros cuando nos pasa esto que alguno de los que se han bautizado en el ministerio se vuelve atrás, es triste, es triste. Y oramos por ellos para que regresen, si es la voluntad del Señor. Y así es como debe ser el auténtico cristiano, ¿verdad? Y es lo que el Señor busca, ese regreso. Sigue diciendo el pasaje, dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, es decir, adulterado, ese vino mosto puro se ha deteriorado, se ha adulterado, ¿verdad? Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es decir, aquí está hablando de los príncipes de Israel, que se habían vuelto así depravados. ¿Cómo son los príncipes de la iglesia hoy? Los pastores de la iglesia hoy. ¿Cómo son? ¿No serán también como los príncipes de Israel? Es algo para meditar, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo? Sí, Josep. Fíjate, porque dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? No, que la iglesia no es Babilonia, madre de las rameras. Tendrá el título oficial cuando acepte y pida la ley dominical, pero es una ramera, lo está diciendo. Tus príncipes que son compañeros de ladrones, no van ahí, no hay imágenes. ¿Cuántas imágenes ya de yendo al Vaticano? Ahí a donde está la cueva de ladrones por excelencia. Sí, sí. Sí, es que este pasaje que ahora lees me lo he pasado, ¿eh? No, Sí. no lo he leído. Aman el soborno. Sí. Y todos sabemos, aman el soborno, aman el dinero. Lo primero, cuando una persona se va, lo primero, y experiencias de esas tenemos cuántas. Lo primero que van a verle, y bueno, ¿y tu diezmo qué? ¿Dónde está? Entonces, que no es ramera, que no es Babilonia, sí, más confusión que hay, ¿dónde hay? Sí, sí. Y no solo eso, sino luego las inversiones que hacen, ¿no? Que incluso ahora parece ser que quieren cambiar porque ha salido ya tanto a la luz, esas inversiones fraudulentas que están haciendo con los diezmos de los hermanos, que bueno, ya ha saltado el escándalo, ¿verdad? Y ahora pues están intentando, por lo menos de cara al público, están intentando cambiar esa posición. No sé si lo harán o solo es de cara al público. Internamente seguro que siguen haciendo lo mismo. Y, perdón, sí. Una cosa más, porque después dice cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel, llena estuvo de justicia, ¿no? En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y van a decir que no son homicidas y están asesinando, pero de la peor manera, porque están asesinando eternamente a un pueblo. Y no solo a un pueblo, porque que somos 20 millones, pues vaya lo que haría con 20 millones dando el mensaje. ¿Cuánta gente está muriendo en el error eternamente también porque la iglesia que tiene que dar el mensaje no lo está dando? Entonces, homicidas y de los peores. Sí, sí. Al no dar el mensaje que hay que dar, están engañando, desde luego, y están haciendo eso, ¿no? Casi es como asesinar, ¿verdad? Porque están privando que muchos lleguen al camino de la salvación. Es así. Y si seguimos, sé dónde lo había dejado, el versículo 24, dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. ¿Quiere hacer eso el Señor con su pueblo? ¿Quiere desecharlo hasta ese punto? De incluso dice, tomarle cuenta, tomarle castigo. ¿Quiere hacer eso? No. Él simplemente está diciendo estas cosas porque lo que quiere que es que se restauren, que vuelvan. Está buscando la conversión, está buscando que se arrepientan. ¿Pero lo hicieron? No. Bueno, el resultado de ellos ya lo vemos.
¿Lo hará la iglesia de hoy, la iglesia adventista? Bueno, el resultado pues ya lo vemos. Solo tienes que leer el conflicto de los siglos. ¿Cuántas veces hemos tratado aquí que el hermano entregará la muerte al hermano? ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al adventista que entregará a aquel que no acepta como adventista, pero lo es, lo entregará, lo denunciará, ¿verdad? Harán eso. ¿Por qué? Pues porque no están predicando lo que ellos quieren que se predique. El estar a bien con todos, y así no hay problema. Fijaros también como estábamos hablando ahora de esa llaga falsa y llaga verdadera, como aquí también se hace una referencia a, dice, tu plata se ha convertido en escorias, por lo tanto, ante el fuego eso quema la escoria, ¿recordáis, no? El fuego, la sangre, esa relación, ¿no? Y luego dice, tu vino está mezclado con agua. Es muy interesante porque vino y agua es sangre y agua, la similitud. Fijaos como aquí también está hablando de eso, de que hay una llaga que echa el vino y agua o sangre y agua, pero que esa está mezclada. Fijaros que en la sangre de Cristo, cuando sale del costado de Jesús, sale sangre y sale agua en dos corrientes separadas. Solo se mezclan abajo, pero no bajan juntas. O sea que hay incluso como una similitud de una llaga, pero que no es exactamente la llaga de Cristo. Es una llaga diluida, podrida y diluida. Está dando, por lo tanto, algo que no limpia. Sí. Es así. Y el capítulo va terminando diciendo, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Claro, restauraré. Este era el deseo del Señor, ¿verdad? Y eso intentó hacer el Señor cuando ya regresaron, ¿verdad? De allí del cautiverio. Pero tampoco duró tanto esa bonanza. El trabajo que hicieron Esdras y Nehemías y Zorobabel, etcétera, fue durante un tiempo que ellos vivían, que parece que las cosas marchaban bien, pero cuando ellos desaparecieron, es lo que decimos, cuando el líder no es bueno, pues ¿qué ocurre? Que volvieron a las andadas. Volvieron otra vez a las andadas. Y ya si llegamos a esta historia más reciente, vemos como en tiempos de Jesús ya fueron invadidos por los romanos, sometidos por los romanos, ¿verdad? Y luego posteriormente pues fueron ya esparcidos por todo el mundo. Incluso en la Segunda Guerra Mundial como fueron masacrados, ¿verdad? Todo por haberse apartado de los caminos del Señor. Con todo, Pablo describe y dice, todo Israel será salvo. Que eso lo toman mucho los evangélicos, ¿verdad? Para decir, bueno, ves, finalmente van a ser salvos aquellos que se levantaron contra el Señor. ¿Van a ser salvos estos que no obedecen al Señor? No, será salvo aquel que obedezca y acepte estos caminos. Aquel que aceptará el mensaje que saldrá de Tarsis, ¿verdad? Y lo vivirá y lo predicará siendo judío. Ese será salvo. Ese es el todos que se está refiriendo Pablo. ¿Querías comentar algo más? Hay una cosa, porque dice, restauraré tus jueces. Dice, bueno, ¿y eso cómo se aplica? Creo que últimamente se ha comentado bastante de esto. De que, aparte, más allá del juicio que está en el cielo, de Dios como juez, de alguna manera, nosotros somos jueces. Estamos haciendo juicio, solo llevando el mensaje. Pero también creo que nos está llamando, cada uno tiene que ver que hay que tener buen juicio. Digamos, uno claramente, si piensa en un juez, tiene que pensar en alguien sensato, equilibrado, no un loco total, digamos. Porque si uno está con la mente más para acá que para allá, o más para allá que para acá, pues difícil emitir juicio. Pero nosotros, de alguna manera, la Biblia, y creo que hemos presentado muchos textos, de que el mensaje final es un mensaje de juicio y de alguna manera nosotros somos instrumentos de juicio y estamos siendo, nos dice, somos jueces. Pero ¿cómo se refiere? Pues bueno, nuestro mensaje hace juicio y tenemos que tener un juicio muy fino también. Es importante pedirle a Dios
y tener un gran discernimiento, pero saber que estamos emitiendo juicio. Que estamos señalando para un lado o para el otro a las personas. Hoy el juicio de los vivos que Dios está haciendo en la iglesia, lo está haciendo a través de nosotros. Porque es el mensaje el que los sella o el que los quema, por así decirlo. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, y respecto a esto, no sé si me adelanto, pero mirad el versículo 27, ¿no? Versículo 27. Sí, sí. Sion será rescatada con juicio. Un juicio. O sea, el juicio no es más que un rescate, porque lo que hace es dividir, es la truaj, es el sonido de la trompeta que divide. Y el juicio al final es un rescate, es la consumación de la redención. Por eso el juicio investigador, que estudiaremos ya en el capítulo 8 de Daniel también, la próxima ocasión, ¿no? Versa sobre aquellos que van a ser salvos. No versa sobre los que van a ser condenados. Versa sobre los que van a ser salvos. Es decir, ese juicio los justificará ante el Señor, pues para poder tener derecho a la Nueva Jerusalén. Cosa que el juicio que se obrará después, durante el milenio, ese será para aquellos que realmente no han sido salvos, no han querido aceptar y se han quedado aquí, en ceniza, en polvo y ceniza. Es la gran diferencia. Dice más, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Fijémonos, esto es duro, ¿eh? Los rebeldes, los que no obedecen, serán quebrantados y serán consumidos. Consumidos, sabemos que finalmente, ¿dónde será la consumación de las cosas? En el lago de fuego, ¿verdad? Ahí es donde serán consumidos todos los que hayan sido rebeldes. Fijémonos cómo Isaías, como un libro profético, también abarca el presente de entonces, el presente actual y el futuro final de este mundo. Dice el 29, dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Os avergonzarán las encinas que amasteis. Es interesante estas frases, ¿verdad? Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. No compara la escritura los árboles con los hombres, ¿verdad? El árbol frondoso, ¿verdad? Con el hombre el cristiano fiel. Aquí dice que si no somos así, pues seremos también pues, desechados, ¿no? Por así decir. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. ¿De qué habla aquí? Está hablando del lago de fuego, ¿no? Ahí es donde todos serán echados al final, los que no han obedecido al Señor. Javi. Si ves la palabra encina, la encina, bueno, es una madera muy, muy dura. Entonces nos lleva a que puede ser roble, árbol muy fuerte, muy duro, pero también nos lleva a jefe. Es decir, es como decir, seréis como los jefes a los cuales amasteis. Estos que la Biblia también le llama que son espinos, ¿no? Que son consumidos a una, y le está diciendo al pueblo, seréis al final como ellos, como estos líderes, tus dirigentes que tantos amaste y los han llevado a la perdición, y serán y todos al lago de fuego. Sí. A ver, mira, al respecto de Isaías, yo recuerdo que estuvimos hablando con Javi mucho tiempo, nos tocó leer ese libro y decíamos, mira, ¿sabes qué? Estaría muy bien coger el libro de Isaías y como que leerlo seguido y ir analizando, ¿vale? Porque todo lo que ibas encontrando tenía relación con el juicio de los vivos. Y creo que es evidente lo que estamos leyendo tiene relación con el juicio de los vivos. Porque evidentemente, como decía Josep, el lago de fuego. Evidentemente, eso nadie lo niega. Al final, los impíos serán quemados. Pero estamos hablando aquí de un juicio que rescata. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando constantemente de una criba. Y eso es una acción en vida que se hace cuando tú predicas el último mensaje. Entonces, se mezcla tanto el quemar del último milenio como el quemar del mensaje. O sea, la llaga, la sangre de Cristo está quemando
a las personas, al pueblo de Dios, en vida. O sea que eso está ocurriendo ahora. O sea, estamos leyendo lo que estamos viviendo hoy. Y eso es realmente apasionante, leer a Isaías con ese concepto en la cabeza. Yeah. Por eso todo lo que vamos a ir leyendo, creo que esto es interesante, curioso, que ahora justamente repasemos Isaías, está dándonos una idea y nos ayudará a comprender más lo grave de la situación y lo importante del mensaje y de lo importante del ministerio. Porque es rescatar. Y en el rescate muchos se van a perder. Y el tiempo de gracia, lo que decías, ¿no? Aún tenemos tiempo de gracia. Bueno, estábamos hablando, con Javi hacíamos números, ¿no? Dices, 20 millones divididos entre 27 años y medio. Más o menos, hasta el año 2000, desde el 2001 al 2028, cuando la ley dominical. ¿Cuántos te salen más o menos cada año? Se salían, no sé, 727.000, 27, 27, 27, 27, ¿no? Y dices, tela, ¿no? Y dices, qué curioso que constantemente tengamos el 9 aquí pegado. Pero si lo divides luego entre los días, ¿no? Te salían unos 2.000 diarios. Y luego lo divides entre las horas. Es que te van a salir que cada minuto entre 1 y 2 personas están siendo juzgadas. Y está siendo decidido su futuro, su vida, de los que están vivos del pueblo de Dios, ¿no? Por eso tenemos que vivir el juicio de los vivos en la sangre, en nuestra sangre. Tenemos que vivirlo realmente, porque muchos de nosotros ya hemos pasado por ahí. Muchos de nosotros ya habremos pasado por ahí. Sí, y claro, muchos estamos claro. a punto de pasar por ahí. No Entonces, sabemos eso cuándo nuestro nombre... Claro. Tiene que llevarnos a estar constantemente reflexionando. Sí, sí. Este trimestre tiene que ser un trimestre de reflexión constante, porque si no, es que se nos va la vida, es un tiempo de gracia, como dijimos, que se va cerrando de manera paulatina y progresiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio está siendo progresivo. Cada día están pasando personas por el rasero. Y es algo que tiene que hacernos despertar. Si estábamos aburridos o estábamos atontados con tanto conocimiento, no, ahora tenemos que despertar. Porque podemos saber muchas cosas y mañana ser hallados faltos. Y eso, no sé, eso, yo creo que si ahora no vivimos eso, nos vamos a dormir. Y es igual lo que conozcamos. Si no vivimos en ese momento, nos vamos a dormir. Es impresionante. Haciendo 4 números te quedas muy impresionado. Sí, y una cosa más quería comentar, que Ángel lo decía, esa llaga que consume. Yo hago una pregunta. Cuando Cristo estaba en la cruz, la llaga, ¿a cuál de los 2 ladrones apuntaba? ¿Al que se salvó o al que se perdió? Sí, no recuerdo ahora. Claro, apuntaba al de la izquierda, ¿no? De la izquierda de Jesús. No, es que ¿Ese cuál es? no recuerdo si fue el de la derecha o fue el de la izquierda. Fue el de la izquierda el que se arrepintió. Yo creo que es al revés, ¿no? Sí, no sé, es que no recuerdo ahora, no recuerdo cuál fue. Yo creo que una vez se trató esto, no me acuerdo, en las conferencias, no sé si eran 3 días y 3 noches, pero Sí. me quedó en la mente como que el ladrón que se salvó era el que estaba a su derecha. No recuerdo, tenía Bueno, que mirarlo, no Pregunto recuerdo. por si alguien se acuerda, pero me quedó en la mente eso, pero no es totalmente seguro, pero que el ladrón era el que estaba a su derecha, el ladrón que se arrepintió. Bueno, sería bueno verlo bien porque la llaga apuntaba al de la izquierda, ¿eh? Como juicio, ¿no? Bien, y la escuela sabática en el jueves termina ya pues con ese canto, dice, de amor, que se encuentra en esa parábola, ¿no? Las parábolas no las inventó Jesús. Ya Isaías hablaba en parábolas, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo, en la cual
se ve esa parábola de la viña, a la cual Jesús le dio otro aire, ¿verdad? Le dio otro cáliz, digamos, otra visión, ¿no? Pero aquí se habla de una viña, ¿verdad?, que plantó el amado, que la había cercado, despedregado, había puesto esa torre, ¿verdad? Y esperando que diese uvas buenas, pues dio uvas silvestres, ¿no? Y claro, y dice, juzgad entre mí y mi viña, ¿qué más podía hacer yo con esa viña? Claro, entonces vemos como Jesús también toma esa parábola, pero le da otro aire, ya refiriéndose a él mismo, ¿no? Como que el dueño de la viña manda ahí a los asalariados para que les den cuentas del fruto de la viña, y a unos dice que los echan, a otros los matan, etcétera, y envía a su propio hijo, y a ese dice, mira, el heredero, matémosle, nos quedamos la viña, ¿no? Bueno, tanto una como otra se referían a quién. Bueno, aquí el versículo 7 lo aclara, ¿no? Dice, ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Quién es la viña de Jehová hoy? Pues es el Israel espiritual, ¿no? En teoría es la iglesia adventista, ¿eh? El Señor está esperando de ellos respuesta, frutos, ¿verdad? Pero en cambio, ¿qué pasará? ¿Serán también desechados? ¿La cerca será rota para que las bestias inmundas la pisoteen y la destruyan? Y al final queden nada, como esas aves de Babilonia, ¿eh? Bueno, es algo para meditar. Pero vemos como el Señor aún está dando palabras de ánimo, está dando palabras de reconciliación, está buscando ese arrepentimiento, y está presto a dar ese perdón. Solo falta pues que lo aceptemos. Por lo tanto, debemos orar. Antes hablábamos de la oración. Y orar con sinceridad, y orar unos por otros, para que el Señor nos haga ver cuál es el camino, para que andemos por él y no nos desviemos ni a un lado ni a otro. Quería hacer un comentario, perdón. Sí, Quería hacer un comentario respecto a una noticia que dio Víctor esta semana, preparando el gobierno mundial, de cómo la Santa Sede se hará cargo de la justicia, ¿no? Va a meter la mano en la justicia, ¿no? En todo el mundo. Sabemos que todos los jueces estarán bajo la mano, bajo el mando de este gran juez del mundo, ¿no? Y que casualmente, lo que hablaba Javi antes, ¿no? Como uno no se puede imaginar a un juez entrando a un juicio en estado de embriaguez, ¿no? Y casualmente el mayor consumo de vino per cápita en el mundo lo tiene el Vaticano, ¿no? Duplicando prácticamente al segundo de la lista, ¿no? Que no sé si es Suiza o Francia, ¿no? Entonces tenemos el país que hoy se está haciendo cargo de la justicia del mundo, un pequeño país, un pequeño cuerno pequeño, el Vaticano, es el país que mayor consumo de vino con alcohol tiene, ¿no? ¿Ustedes se imaginan dándole el mando de la justicia a un juez borracho? Realmente es de temer, ¿no? Como Isaías ya lo advertía, que restaurará tus jueces, ¿no? Habrá entre nosotros un juez justo, y como la bestia aplicará su justicia en estado de embriaguez, ¿no? Tendremos una justicia borracha. Sí. Bueno, es interesante porque si uno sigue leyendo el capítulo 5, ya en el versículo 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y nosotros sabemos que todo esto que hablamos de estas aplicaciones del Israel a la iglesia adventista, es decir, es verdad y ahora sí, pero tendrán su consumación en lo que ya es la Gran Babilonia con el Vaticano. Porque el juicio luego va a ellos, luego va al resto, a Babilonia. Y la consumación de todas las cosas de la apostasía y de la Israel apóstata es el Vaticano, que al final sabemos cuál es su origen. Y es, bueno, eso, ¿no?
Es interesante lo que dice Mariano, me acuerdo cuando se presentó esa noticia, ¿no? Y así van, serán jueces embriagados y que derramarán sangre, obviamente. Sí, sí, Oye, sí, fijaros la imitación de Satanás, porque Yayin, que creo que el vino es esa palabra, viene de paloma también. Que paloma es la representación bíblica del Espíritu Santo, ¿eh? Eso por el fervor de su apareamiento, se llama también paloma. Y estuvimos hablando de paloma también. Pero quería ahora haceros ver el lenguaje que utiliza Isaías en este capítulo. En el capítulo 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿A qué nos recuerda este lenguaje? sí. El cantar de los cantares. ¿A qué nos recuerda? Cantar de los cantares. Es que, fijaros cómo, si tú vas leyendo capítulo 4 y el 5, no hay una, digamos, no ves este lenguaje. Y de repente te marca un cambio de concepto, ¿no? Como si dijéramos, sí. para enmarcarnos en algo que nos traslada rápidamente al cantar de los cantares. Y si leemos Cantar de los Cantares, es impresionante la similitud que hay con el tercer Elías. Eso, si Dios quiere un día, pues irá hablando, pero es impresionante cómo el Cristo están ahí representados, ya lo hemos visto muchas veces, pero ahí se habla de la primavera, se habla del tercer Elías. Pero es que es muy interesante que dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Si nosotros leemos Cantar de los Cantares, todo el rato está hablando de una ladera fértil, ¿eh? Donde están los lirios y donde está el campo y donde salta el ciervo. Y esa ladera es la ladera de Galaad, en las montañas de Galaad. Y está constantemente alrededor de esas montañas. ¿Y quién viene de Galaad? ¿Quién nació en las montañas de Galaad? ¿Recordáis quién era? Elías, ¿no? Elías. O sea que si leemos Cantar de los Cantares con esto en la cabeza, os aseguro que lo vais a querer leer muchas veces. Y si leemos Isaías con esto en la cabeza y pensando que es nuestro juicio, lo vamos a leer con una intensidad que se nos van a quitar las tonterías, de verdad, ¿eh? Es alucinante. Y más adelante lo que hablamos del juicio, en el versículo 3, ahora pues, dice, discernid entre mí, ¿no? Y mi viña. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea que estamos otra vez en lo mismo. Nos enmarca en el contexto de Cantar de los Cantares y lo une con juicio. O sea, es impresionante. Está metiendo a Elías entremezclándolo por todos lados, la palabra de Dios. Y es para nosotros. Bueno, es la importancia del estudio de la Biblia, ¿no? Como dice el mismo Isaías, un renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Y es lo que ayuda a comprender realmente cuál es el mensaje que el Señor quiere dar ahí, ¿eh? Bueno, sin duda alguna estamos ante un trimestre excepcional, ¿eh? Creo que este estudio va a ser muy interesante, porque es un llamado que aún hoy está haciendo el Señor a su pueblo, ¿eh? Y a este mundo. No solo a su pueblo, sino a este mundo. Es decir, su pueblo que está esparcido por el mundo, ¿verdad? Aquellos que tienen que salir de Babilonia, ¿no? Pues para ellos es el llamado. Y quisiera terminar con esta cita que está en el viernes. ¿Querías comentar algo, Javi? Ya para no Solo tomar una cosa más tiempo. Sí, no, solo un detalle, que si uno busca ladera fértil, ladera también es algo de poder, es cuerno, y fértil también es como grasa con aceite, es brillante, es como un cuerno brillante, que es como la misma llaga otra vez. Ahí estaba su pueblo. Una ladera es un costado de una montaña, ¿eh? Si es una ladera, es el costado de la montaña. O sea que, bueno, el escondedero de su poder. Sabemos que esa palabra es cuerno también. O sea que, bueno, cuando vemos las montañas también, ¿no? Que decíamos, ¿no? La naturaleza, ¿no? La ciencia. Vemos una montaña y ya te puedes quedar ahí atontado 3 horas viendo la montaña, ¿no? Entre la Nueva Jerusalén, el costado, también
recordad la cueva de Elías. La cueva de Elías, si recordáis dónde estaba la cueva de Elías, y veis un poco el diagrama cuando lo muestra Ron Wyatt, está en un costado de la montaña del monte Sinaí y está en el costado de más oriental que da a donde ellos estaban, donde estaban acampados. Y ahí había un río que probablemente sea ese río que se generó por la roca. La roca de Oreb, que echó toda ese agua y generó un lago en la parte superior y iba bajando agua y por allá se hacían los sacrificios. Es que es sangre, agua, montaña, costado, o sea, ahí ya te mueres. O sea, es que es Elías por todos lados. Elías por todos lados. Es un paralelismo a la llaga, es un paralelismo al trono de Dios, que sale ese río de agua de vida, ¿verdad? Sí, todo tiene una tremenda relación. Y se mezclaba el agua con la sangre abajo, porque cuando sacrificaban, ahí la sangre de los sacrificios iba por el río, ahí se mezclaba el agua con la sangre. Hasta entonces no. O sea, es... Sí. Bueno. Y lo que dice Joseph, claro, del trono sale el río, pero también la gloria, que sería la sangre, el fuego. Así sale la gloria y el agua también, que baja hasta el Edén, que está abajo. Y todo por Bueno, amor, pues era un estudio interesante, ¿eh? Sí. ¿Quién quería comentar, Víctor? Bueno, es que creo que de todo esto tendríamos que sacar una conclusión y más con todo lo que está apareciendo en el chat, que claro, tú, Josep, por ejemplo, ahora no puedes seguirlo porque es el que está hablando, ¿no? Pero bueno, en general hay mucha cuestión que tiene que ver con nuestra situación actual, del tiempo actual, y que deberíamos tener conciencia que verdaderamente estamos en el juicio de los vivos. Esto se acaba. Por tanto, el juicio de los vivos no va a empezar el año de las plagas, porque ya todo estará más que decidido. Son 7.000 y pico de millones de personas que están vivas en estos momentos. Dicen 7.500. Eso, evidentemente, si se ha llevado tantos años desde 1844 el juicio investigador, pues es lógico que con la cantidad de gente que hay actualmente, por proporción, y siendo que el juicio empieza por el pueblo de Dios, estemos en el de cabezas. Y bueno, Javier lo mostró, 2001, ¿no? Las Torres Gemelas, es el texto de Daniel 11, del 40 al 45 y 12.1, que es el que marca toda la fase final en el cual, ¿quién se levanta? Pues Cristo, Miguel, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con el juicio. A partir de aquí eso nos debería hacer pensar mucho, porque estamos analizando y viendo situaciones de caos en este mundo, de caos absoluto, que cada vez va peor. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo hablamos de la Iglesia Adventista, que debería estar dando el mensaje que no está dando y que además rechaza. Y claro, esto es sumamente grave, pero es tan sumamente grave que aún esto a nosotros nos confiere más responsabilidad. Quiere decir que si esos 20 millones no están dando el mensaje que deben dar, ¿quién debe darlo? Pues estos 4 desgraciados que somos, porque así nos califican básicamente, y somos los que debemos de dar el mensaje al mundo. Eso, cuando ya lo piensas, automáticamente dices, pues como el Espíritu Santo no se ha derramado sobre nosotros potentemente, la obra es imposible de realizar. Somos 4 gatos que estamos en la verdad presente. Pues, ¿qué hemos de hacer? ¿A dónde nos debe llevar esto? Pues, lógicamente, hemos de consagrarnos más a Dios. Es que no nos queda otra. Dejar de tonterías e ir a por lo que hemos de ir. Dar el mensaje, principalmente a los adventistas, cómo no, que evidentemente es de los que más palos recibimos y vamos a recibir. Ya lo sabemos, tú antes lo has dicho, el hermano entregará muerte al hermano. Pero hemos de darlo a ellos y a todo el resto del mundo. Cada vez nos quedan menos. Ahora nos quedan 10 años y unos 9, 10 meses como mucho para el retorno de Cristo. Un año antes son las plagas, 3 años y medio antes de esa época del retorno de Cristo, nos viene la ley dominical. ¿Cuánto tiempo tenemos realmente para dar el mensaje? Poco. Pues nos hemos de multiplicar en los esfuerzos, sea como sea. Y Dios ya irá añadiendo a los suyos. Pero eso nos debe hacer tener un plan de conversión a nivel personal, de ser sumamente, antes se hablaba de eso, de ser centrados mentalmente. Y debemos trabajar para que el Espíritu Santo nos centre de cabeza, no nos haga caer en fanatismos ni extremismos, ni dentro de casa, ni fuera de casa, ni en ningún lado. Ser centrados y ejemplo para el mundo. Si hacemos eso, el Espíritu Santo será derramado. Y es cierto, la mayor predicación vendrá cuando surja la ley dominical. Eso ya lo sabemos.
pero hasta entonces hemos de dar el mensaje y cada vez será más difícil darlo. Ya estáis viendo el panorama en el que estamos. No podemos estar ni agrupados. Bueno, pues o nos ponemos todos las pilas y nos centramos en estar por el mensaje que debemos estar y dejarnos de otras historias, o la confusión que impera en el mundo también anidará en nosotros. Por eso centrémonos en ver lo que debemos ver, en estudiar lo que hay que estudiar, y el resto, pues el Señor ya se encarga de hacerlo. Pero el diablo no va a parar para confundir a su pueblo. Y hemos de vigilar mucho, sobre todo en las avenidas del alma, muchísimo, porque nos estamos jugando la eternidad nuestra y la de tanta gente que debe conocer el mensaje y que por culpa nuestra quizás no llega ni a conocerlo. Seamos ejemplos vivientes, pero verdaderas cartas escritas, como dice el apóstol Pablo. Hagamos las cosas bien dentro de casa, en familia y fuera de casa para el resto del mundo. Si hacemos esto, podrán decirnos muchas cosas, pero la verdad estará manifiesta en nuestras vidas y el mensaje que daremos tendrá la potencia del Espíritu Santo para convertir a los demás. Y Isaías, que es el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, el Evangelio del Antiguo Testamento, nos da claves preciosas y deberíamos afirmarnos en ese estudio como en el resto de toda la palabra de Dios. Pero desde luego ya va siendo hora de que todos estemos bien unidos en el mismo sentir, que nos dejemos de discrepancias, que si hay extremistas que se les va la cabeza por una cosa o por otra, especialmente con el tema vacunas, ahora lo estamos viendo por todos lados, pues lo siento, pero o son del pueblo de Dios o que se salgan. Pero molestar y tocar las narices no. Y en eso hemos de ser tajantes, porque se está haciendo muchísimo daño a muchas personas y nos hacen ver como extremistas fanáticos fuera. Y eso no podemos consentirlo. Por tanto, si alguna de esas personas está en grupo, mejor que se evapore y se monte el grupo que quiera o se reúna consigo mismo donde quiera, pero no con la gente que está en el mismo sentido del mensaje del cuarto ángel, generando confusión. Porque el extremismo de unos lo pagamos todos. Por tanto, seamos centrados también en eso y que juntos, en verdadero amor, demos el mensaje que hay que dar. Porque ahora no estamos en ley dominical, pero estamos muy cerca de ello. Por tanto, vayamos por faena, con la ayuda de Dios. Amén. Muy bien, para mí es la mejor conclusión que se puede dar a este tema. Estas palabras que Víctor nos ha hablado. Bueno, el tiempo ya se nos ha terminado, son 12:30 y Luis tenía intención de hacer el sermón a la mañana, si es posible. Por lo tanto, vamos a concluir aquí ya la escuela sabática. La nota que hay aquí de lenguaje, bueno, es concerniente a aquel pueblo. Bueno, puede tener paralelismo, no sé si queréis la leemos y con ello terminamos. Está en el comentario bíblico adventista, en el tomo 4, dice: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría, pervertido su entendimiento. Bueno, hagamos paralelismos, ¿no? El que fue llamado pueblo de Dios en 1844, ¿qué ha pasado con él? No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Claro, al apartarse del Señor, les vino esto, ¿no? Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y presentaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Bueno, ¿puede ser así la iglesia actual? Bueno, hay un paralelismo, pues por lo tanto quiere decir que la iglesia andará en el mismo camino, ¿verdad? Desprovista de Dios, incluso llegará un punto en que aparentemente creerán en Dios, pero se levantarán contra él. Porque el momento que diga que el hermano entregará la muerte al hermano, ¿qué estarán haciendo? Levantarse contra el mismo Dios. Y al momento que pacten con ese ecumenismo, con esa Roma que no cambia, harán esa voluntad del maligno. Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que podamos ser esa luz, como decía Víctor, incluso también para ellos. Vamos a terminar, vamos a orar.
Sí, pedirle a Ana que eleve la oración final. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta escuela sabática, por este sábado, porque podemos reunirnos como podemos por internet y podemos seguir estando en contacto. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas y todo lo que nos vas guiando para que podamos estar en el mensaje correcto. Ayúdanos a llegar a las personas que no saben de ti, ayúdanos a dar el mensaje a todo el mundo para poder ir haciendo tu voluntad. Perdona todos nuestros pecados y en el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos todo. Amén. Amén.